Capítulo 41. Hola mortal, soy Thor. Maestro Xiao Wen, ¿quiere decir que si quiero llevármelos a los dos, primero debo compensarlo por la pérdida? Dijo el general Ross con una expresión fea en su rostro. Así es. Xiao Wen asintió, luego miró a su alrededor y dijo. Alrededor de 100 millones de dólares estadounidenses. Si pierdes, te dejaré sacar a ese tipo del pozo. Como dijo Xiao Wen, señaló el fondo del pozo, la abominación que estaba a punto de morir. Esto hizo que el general Ross frunciera aún más el ceño. El valor total de su villa es de solo 10 millones de dólares estadounidenses como máximo, y ahora quiere 100 millones de dólares estadounidenses. Y el Dr. Banner también es un criminal buscado por nuestro ejército. Xiao Wen, ¿no quieres albergar fugitivos, tú? Tan pronto como las palabras del general Ross salieron de su boca, inmediatamente sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Es como entrar en una cámara frigorífica. General Ross, creo que tal vez debería aprender algunos modales primero. Xiao Wen habló en un tono frío, sus palabras llenas de insatisfacción con el general Ross. Originalmente, el general Ross solo consideraba a Xiao Wen como un líder ordinario de un culto, pensando que la abominación moriría con el titán verde. Pero ahora, de repente, sintió que las cosas podrían no ser tan simples. Podría ser que este tipo realmente hizo todo esto. De lo contrario, ¿de dónde sacó la confianza para atreverse a hablarme así? Maestro Xiao Wen, ¿cómo hicieron esto? El general Ross no está seguro de lo que está pasando ahora, por lo que solo puede preguntarle tentativamente a Xiao Wen. ¿No sentiste también la venida de Dios en este momento? Ellos ofendieron a Dios, por lo que fueron castigados por Dios. ¿No te lo dije? Xiao Wen levantó las cejas y le dijo al general Ross con impaciencia. Pero estas palabras cayeron en los oídos del general Ross, pero no fueron menos que un rayo caído del cielo. Maestro Xiao Wen, ¿quiere decir que justo ahora, es el dios de su iglesia secreta del caos? Después de recibir la respuesta afirmativa de Xiao Wen, el general Ross inmediatamente sintió una ola de miedo en su corazón. El general Ross ha experimentado personalmente la tremenda presión que apareció de repente hace un momento, y lo aterradoras que son las criaturas desconocidas. Cuando se enfrentó a esa presencia misteriosa, el general Ross ni siquiera tuvo el coraje de mirar hacia arriba. Todo lo que sabía era que había una presencia extremadamente aterradora sobre su cabeza, observándolos. Durante ese tiempo, el general Ross ni siquiera tuvo el coraje de moverse. Solo podía quedarse allí sin comprender hasta que la extraña presión desapareciera. Entonces, cuando escuchó a Xiao Wen decir que la presión era el dios en su boca, el general Ross inmediatamente elevó la iglesia secreta del caos a una altura aterradora. Incluso su actitud hacia Xiao Wen ha sufrido un cambio de 180 grados. Maestro Xiao Wen, definitivamente haré la compensación que dijo, pero el Dr. Banner es un criminal buscado por nuestro ejército después de todo, vea si puede, ¿eh? Xiao Wen soltó un resoplido frío antes de que el general Ross pudiera terminar de hablar. Inmediatamente, el general Ross tembló de miedo y no tuvo el coraje de decir el resto. Toma a tu gente y vete. Xiao Wen ya no está interesado en hablar sobre el general Ross. Dan incluso hizo un gesto con la mano, diciéndole al general Ross y a los demás que limpiaran el lugar rápidamente y luego se fueran. Abominación ya no tiene efecto en Xiao Wen. Después de ser atacado directamente por los antiguos gobernantes, incluso si puede sobrevivir, gradualmente se corromperá y se convertirá en un seguidor debido al poder de los antiguos gobernantes. En cuanto al Dr. Banner, este también es un personaje muy importante en la trama. Xiao Wen tiene la intención de permitir que el Dr. Banner se una a la Iglesia Secreta del Caos, pero no es tan simple como la Iglesia Secreta del Caos. Necesita tener un peón que propague la fe en los Vengadores. Después de todo, esas personas en la Alianza de los Vengadores son todos personajes importantes de la trama. Originalmente, el objetivo de Xiao Wen era Iron Man Tommy, pero ahora que el Dr. Banner lo entregó en su puerta, definitivamente no será cortés. Dos personas predicando juntas son mucho mejores que una sola. Es por eso que Xiao Wen decidió quedarse con el Dr. Banner y solo dejó que el general Ross se llevara la abominación. Natasha Romanoff, Rey Hada. Existir. Haga arreglos con alguien para que lleve al Dr. Banner de regreso para que descanse bien, y luego ustedes dos vayan a prepararse, iremos al Medio Oriente en 2 días, hay un lugar que se sospecha está relacionado con el dios exterior. Dios exterior. Inmediatamente, tanto Natasha Romanoff como Ada Wong se quedaron mirando.
Cuando conocieron a Xiao Wen el primer día, habían oído la diferencia entre los dioses exteriores y los antiguos. Los dioses exteriores suelen ser dioses más poderosos y antiguos que el gran antiguo. Son tan poderosos que incluso los grandes antiguos pueden ser destruidos. Y ahora Xiao Wen realmente dijo que en el Medio Oriente, puede haber lugares relacionados con los dioses exteriores. Esto inmediatamente hizo que los dos se sintieran tensos. La última experiencia en el pequeño pueblo de Innsmouth fue bastante emocionante. Eso es solo un viejo gobernante, y es posible enfrentar al dios exterior a continuación. Esto inmediatamente causó una indescriptible sensación de miedo en los corazones de las dos chicas. Cuanto más vivas en el misterio del caos, más temerás a los grandes antiguos y a los dioses exteriores. Sin embargo, la segunda hija reprimió el pánico en su corazón y fingió estar extremadamente emocionada. Nos sentimos honrados de tener esta oportunidad. Bueno, vamos. Xiao Wen respondió y luego regresó directamente a su villa donde se levantó el techo. Por otro lado, Xiel, el poder justo ahora, en ese momento, Fury, el huevo negro cocido, estaba a punto de convertirse en un huevo cocido. Después de todo, cuando el fantasma de Seeg apareció hace un momento, Fury acababa de retirar la mirada del cielo y casi vio la aparición de Seeg. Como una de las personas que más sabe sobre la iglesia tántrica del caos, es demasiado consciente de las consecuencias de mirar directamente al dios de la iglesia tántrica del caos. Es otro dios de la iglesia secreta del caos. No se siente como Dagon o Deya, sino un nuevo dios. Tan pronto como este pensamiento apareció en la mente de Fury, se sintió como si hubiera comido mierda. Actualmente, hay una alta probabilidad de que haya 3 dioses en la iglesia secreta del caos, pero ni siquiera conocemos su situación específica. Parece que todavía tenemos que seguir enviando agentes para infiltrarnos, incluso si solo una persona tiene éxito. La otra cosa es que el plan de los Vengadores tiene que avanzar, de lo contrario, solo será más difícil para los seres humanos avanzar en este momento cada vez más peligroso. Fury estaba pensando en estas cosas cuando vio un rayo que descendía del cielo y aterrizó frente a él. Un hombre de pelo y barba rubios, sosteniendo un martillo en la mano, posando con un gran carácter, apareció frente a él. Hola, mortal. Soy Thor. Capítulo 42. Invitación enviada, el nacimiento de los Vengadores. Thor fue expulsado de Asgard por Odín con una gran patada. En el camino hacia abajo, también recibí una notificación de Odín, y solo entonces supe cuál era el propósito principal de mi viaje. Luego aterrizó en la sede de Shield. Debido a que Thor vino a investigar esta vez, Odín no selló su poder divino y Mjolnir también estaba sobre él. Entonces Thor ahora está en un estado completo y su poder de combate es bastante fuerte en la etapa inicial. Es solo que su cerebro no está funcionando bien, y Fury quería golpearlo en la primera oración. ¿Eres un extraterrestre? Fury miró a Thor, cuestionándolo con una extraña expresión en su rostro. En serio, si Fury no hubiera descubierto quién era el tipo frente a él, es posible que ya haya hecho un movimiento. Sin embargo, Thor no parecía darse cuenta de que la atmósfera en ese momento no era la adecuada, y no le importaba la gente que lo rodeaba. ¿Alienígena? Soy Thor, de Asgard. Thor dijo con mucho orgullo, aún no ha aprendido a ser humilde, cuando se enfrenta a humanos como Fury, naturalmente tiene un poco de arrogancia e incluso arrogancia. Thor. Fury no se arrogó. ¿El Thor de la mitología nórdica? Como dijo Fury, sus ojos también se posaron en Mjolnir en la mano de Thor. De hecho, es como el arma utilizada por Thor en la leyenda. Pero este tipo, ¿es realmente Thor? ¿Solo ser un dios malvado no es suficiente, o sí? ¿Ahora incluso han aparecido mitos históricos? Furia pensó en su corazón y, al mismo tiempo, la sospecha de Thor en sus ojos aumentaba constantemente. Aunque la fuerza de Fury no es muy buena, su visión definitivamente no es mala. Podía sentir claramente que aunque el tipo frente a él que se hacía llamar Thor era muy fuerte, era incluso más fuerte que muchos superhéroes que había visto. Pero este Thor no alcanzó el nivel del dios malvado de la creencia de la iglesia secreta del caos que había sentido antes. Comparado con esos aterradores antiguos, el Thor frente a él todavía era demasiado débil después de todo. Oye. Mortal, ¿cuál es tu mirada? Estás cuestionando el poder de Thor. Thor es engreído y arrogante, pero no es estúpido. Especialmente cuando se enfrenta a las dudas de otras personas sobre él, Thor es particularmente sensible. No, solo tengo curiosidad, ¿por qué apareció de repente el legendario Thor?
Ante el interrogatorio de Thor, Fury inmediatamente negó con la cabeza, mostrando respeto por Thor, y al mismo tiempo levantó la mano para dejar que todos los agentes que rodeaban a Thor depusieran sus armas. Entonces, querido Thor, ¿puedes decirme, este mortal, por qué estás aquí? Fury mostró absoluto respeto por Thor, y sus palabras estuvieron llenas de humildad y reconocimiento. Al ver que la actitud de Fury es tan correcta, el rostro de Thor también mostró arrogancia. Inmediatamente dijo con indiferencia. Vine a Midgard debido al poder del dios maligno que apareció de repente antes. No hace mucho tiempo, mi padre, el gran rey dios Odín, sintió una gran cantidad de poder del dios maligno en Midgard, así que déjame ir a investigar. Después de todo, Thor es un hombre imprudente. Bajo el parpadeo de Fury, un viejo buñuelo, ya ha contado todo lo que sabe en 2 o 3 trazos. Y en ese momento, debido a que había demasiado movimiento aquí, Pierce, quien vino a verificar la situación, también escuchó la respuesta de Thor. Furia, ¿este es Thor? Pierce dio un paso adelante y miró a Thor con una sonrisa en su rostro. Después de ver a Furia sintiendo, inmediatamente puso una mirada de admiración. ¿Es realmente Thor? He visto la descripción tuya en la mitología nórdica. Eres un símbolo de poder en los 9 reinos, un representante de toda fuerza y una existencia invencible. Cuando leí este párrafo, me llené de admiración, pero nunca pensé que algún día podría conocer al verdadero Thor. Thor, es un gran honor. Pierce es más suave y elocuente que Fury. Incluso Pierce sabe más sobre Shield que Fury. Sabía que el Shield actual estaba en una situación difícil debido a la fuerza de la Iglesia Secreta del Caos. En este sentido, Hydra, que es casi equivalente a gemelos en un solo cuerpo, también es lo mismo. Así que ahora necesitan un ayudante poderoso que los ayude a luchar juntos contra la religión secreta del Caos. Entonces, cuando Thor apareció frente a ellos, tanto Pierce como Fury entendieron que era un buen negocio. Mientras puedan aprovechar esta oportunidad, deja que Thor coopere con ellos. Se puede considerar que eso tiene algunos medios para luchar contra la Iglesia Secreta del Caos, sin mencionar que Fury actualmente planea promover al propio superhéroe de Shield, que es el proyecto Avengers. Se puede decir que Thor llegó justo a tiempo. Me gusta tu actitud. En este momento, Thor ha hecho que Pierce y Fury se jacten de que no puede encontrar el norte. Si le pones una cola ahora, podría volar hasta el cielo. Entonces, mortales, ¿saben qué le pasó a esa fuerza malvada antes? Thor estaba bastante satisfecho con la actitud de los dos, y su confianza en los dos aumentó rápidamente, por lo que incluso les preguntó sobre el dios malvado. Si no me equivoco, el dios malvado del que estás hablando debería ser el que apareció antes sobre la ciudad de la Gran Manzana. Al ver que el tiempo casi se acababa, Fury dijo lo que había preparado durante mucho tiempo. Esa existencia es tan poderosa que ni siquiera nos atrevemos a mirarlo directamente, por lo que no sabemos cómo se ve, pero una cosa es cierta, es decir, esta existencia es uno de los dioses creídos por el caos. Iglesia secreta. ¿Iglesia secreta del caos? Thor frunció el ceño involuntariamente. ¿Qué tipo de religión es esta? ¿Por qué nunca he oído hablar de ella? Desde la conquista de los 9 reinos por Odín, los universos de estos dioses mitológicos religiosos en la Tierra han estado interconectados. Entonces Thor probablemente también conoce a los dioses en estos mitos religiosos en la Tierra, pero nunca ha oído hablar de esta iglesia secreta del caos. Esta es una religión que surgió recientemente, pero actualmente se sabe que tienen 2 dioses, a saber, Dagon y Yudeya. En el propio título de la Iglesia Secreta del Caos, también se los considera entre los antiguos gobernantes. ¿Un miembro de la viejos gobernantes? Thor frunció el ceño con fuerza, con una mirada perpleja en su rostro. No sé por qué. Después de escuchar el término anciano, el corazón de Thor no se apretó. Como si fuera consciente de algún peligro. Pero a Thor no le importaba demasiado. Después de todo, las cosas hechas por simples mortales no serían demasiado poderosas. Hola. ¿Dijiste que Xiao Wen te pidió que fueras al Medio Oriente? ¿Cómo podría estar relacionado con el dios exterior? Fury seguía pensando en cómo seguir engañando a Thor, pero cuando llamó Natasha Romanoff, inmediatamente se olvidó de todo. Después de colgar el teléfono, Fury inmediatamente invitó a Thor. Thor, ¿quieres saber sobre la Iglesia Secreta del Caos? Y nosotros también tenemos esta idea, entonces, ¿estás dispuesto a unirte a nuestros Vengadores e investigar este asunto juntos? Capítulo 43. Siendo vendido, tengo que agradecer a los demás. Después de que Xiao Wen decidiera ir al Medio Oriente y comenzar el guión del ratón en la pared, inmediatamente comenzó sus propias acciones.
En primer lugar, visité al profesor X. Debido a que recién se conocieron no hace mucho, el profesor décimo actualmente sigue en un hotel de la Gran Manzana. Xiao Wen movilizó a sus seguidores y lo encontró pronto. Maestro Xiao Wen, no esperaba que nos volviéramos a encontrar tan pronto. El profesor X no se sorprendió al ver la llegada de Xiao Wen, e incluso se podría decir que estaba preparado para ello. Profesor, ¿ya ha adivinado que vendré a usted? Xiao Wen sonrió levemente y luego le dijo al profesor décimo en un tono muy tranquilo. Bien. Nuestro mutante y tu iglesia secreta del caos en realidad se enfrentan a una situación similar en la sociedad actual, por lo que si realmente necesitas ayuda, Xiao Wen, definitivamente vendrás a mí. Es solo que no esperaba que vinieras tan pronto, Xiao Wen. Después de todo, los dos lados se conocieron no hace mucho tiempo, y ahora Xiao Wen llegó a la puerta, lo cual fue demasiado rápido. No puedo evitarlo. Si no puedo molestar a los demás, en realidad no quiero molestar al profesor. Xiao Wen mostró una sonrisa irónica e impotente mientras hablaba. Maestro Xiao Wen, si necesita ayuda, solo pregunte, pero, cuando el profesor décimo dijo esto, hizo una pausa por un momento, como si estuviera observando la expresión de Xiao Wen, y al ver que no lo rechazó, continuó. Es solo que también espero que el maestro Xiao Wen pueda darnos a mutante algo. Ayuda. El beneficio mutuo es definitivamente una cuestión de rutina. No necesito que le preguntes al profesor, y no me quedaré de brazos cruzados. Xiao Wen sabe lo que quiere el profesor décimo. Mejora la vida de mutante y revierte la posición de desventaja de mutante en la sociedad. Definitivamente todo esto debe hacerse sin violencia. Esta es también la mayor diferencia entre el profesor décimo y Magneto. Magneto quiere construir un mundo donde Mutant sea supremo, convirtiendo a los humanos en mutantes o destruyendo a los humanos por completo. Lo que quiere el profesor décimo es una sociedad donde los mutantes y los humanos coexistan pacíficamente. Aunque esto es solo una fantasía poco realista, Xiao Wen todavía está dispuesto a ayudar. Después de todo, tiene que empezar con el profesor décimo y hacer de Mutant su discípulo. Tengo alguna relación con el congresista O'Brien. Si el profesor lo necesita, puedo pedirle que ayude a promover el establecimiento de algunos proyectos de ley y facilidades públicas que sean beneficiosas para Mutant. Si Xiao Wen dijera algo más, al profesor décimo no le importaría demasiado incluso si diera dinero directamente. Por estas cosas, no le falta. Pero un congresista que podría ayudar, incluso hablar por Mutant. Ese significado es completamente diferente. En ese momento, el profesor décimo miró a Xiao Wen con entusiasmo y dijo apresuradamente. Genial. Muchas gracias, maestro Xiao Wen. Si realmente puedo hacer esto, realmente, el profesor X ni siquiera supo qué decir por un tiempo. Después de todo, lo que dijo Xiao Wen fue mucho, mucho mejor de lo que esperaba. Y el profesor décimo también tiene muy claro que lo que dijo Xiao Wen es cierto. La razón por la cual la Iglesia Secreta del Caos pudo convertirse en una religión oficialmente reconocida fue por la promoción del consejero O'Brien. Es solo que el profesor décimo no esperaba que Xiao Wen pudiera siquiera persuadir al señor O'Brien para que hablara por su mutante. Todos somos amigos, y debemos ayudarnos unos a otros. Frente a la emoción del profesor décimo, Xiao Wen solo sonrió, como si fuera realmente fácil. Sin embargo, lo que dijo todavía le recordaba al profesor décimo. Maestro Xiao Wen, tiene razón. Los amigos se ayudan entre sí. Entonces, maestro Xiao Wen, ¿necesita mi ayuda? El profesor X no es tonto, sabe que Xiao Wen debe pagar un precio por hacer todo esto. A excepción de los padres, nadie en este mundo está dispuesto a dar gratis. Incluso los padres pueden no estar dispuestos. Por lo tanto, en opinión del profesor X, no es malo pedir ayuda, e incluso puede hacer que las personas se sientan más tranquilas. Las cosas gratis son a menudo las más caras. De hecho, hay una cosa que quiero pedirle al profesor X que lo ayude. Dado que el profesor décimo es tan sensato, Xiao Wen no lo ocultará. En cambio, inmediatamente declaró sus necesidades. En 2 días, iré al Medio Oriente. Necesito encontrar algo. Puede haber algunos peligros en el camino, así que, Ángel, Storm, ustedes dos van con el líder Xiao Wen, y deben proteger su seguridad. Esta vez cuando salió, el profesor décimo iba acompañado de mucha gente, Ángel y Tormenta también estaban a su lado. Después de recibir la orden del profesor décimo, los dos se pusieron de pie de inmediato. Ángel es un hombre cuyo verdadero nombre es Warren Kenneth Worthington III.
Viene de una gran familia de negocios con mucha riqueza, pero al final donó toda su fortuna a la Organización de Conservación Mutante. Luego, siguiendo al profesor Décimo, actuaron para realizar el mundo ideal de coexistencia pacífica, igualdad y asistencia mutua de Mermaid Mutant. Aunque se llama ángel, de hecho, solo tiene un par de alas como el ángel en la Biblia detrás de él, con vuelo y poderosa fuerza, resistencia y habilidad de autocuración. Además, su fuerza es muy buena, puede bloquear al objetivo en el aire como un halcón. En general, es un mutante relativamente no demasiado fuerte, pero es completo. En cuanto a Storm, es mucho más fuerte que Ángel. En particular, Storm tiene la capacidad de controlar el clima y puede conocer tormentas, incluso truenos y fuertes lluvias para atacar al enemigo. Esta es una habilidad bastante poderosa. Originalmente, Xiao Wen pensó que el profesor Décimo solo podría darle un mutante un poco más débil como Ángel, después de todo, no dijo lo que iba a hacer. Además, la relación entre yo y sus X-Men en realidad no es tan buena. Nos acabamos de conocer. Pero inesperadamente, la otra parte estaba dispuesta a dejar que Storm lo acompañara. Aunque la tormenta actual no se ha encontrado con Apocalipsis y no ha recibido más fortalecimiento, esta fuerza no debe subestimarse. Sin embargo, no es difícil ver a partir de esto que el profesor Décimo ahora necesita urgentemente una voz poderosa para defender a su mutante. Profesor Décimo, su generosidad me ha hecho sentir la amistad entre nosotros nuevamente. Puede estar seguro de que cuando regrese esta vez, definitivamente persuadiré al concejal O'Brien para que le dé una mano, mutante. Entonces me gustaría agradecer al maestro Xiao Wen. Verás, tengo que agradecerme por esto. Este vídeo está hecho por Novel Swing 2. Dale like y suscríbete para más vídeos. Espero que disfrutes de todas las novelas del canal, así que toma tu tiempo de disfrute y ve mi canal XD Pato jajaja. Capítulo 44. La acción de la Hermandad Mutante. Aparece la rata en la pared. No mucho después de que Xiao Wen llegara a un acuerdo con el profesor Décimo, la noticia de su cooperación ya ha llegado a los oídos de algunas personas que siempre han estado interesadas en el paradero del profesor Décimo. Hermandad Mutante. Entonces, ¿puede haber un cierto grado de cooperación entre los X-Men y la Iglesia Secreta del Caos? Magneto estaba un poco escéptico cuando escuchó la noticia por primera vez. Después de todo, ¿qué tipo de organización es la Iglesia Secreta del Caos? Magneto no cree que el profesor Décimo no lo sepa. Incluso él puede ver que esto es un culto. Y es un culto bastante peligroso. No hay razón para que el profesor Décimo coopere con una organización tan peligrosa. Pero pensándolo bien, Magneto entendió de nuevo. El concepto de convivencia pacífica del profesor Décimo se ha repetido durante tantos años, pero ¿cuántas personas están realmente dispuestas a aceptarlo? Excepto por aquellos tipos que también son mutantes, hay muy pocas personas que puedan aceptar el concepto del profesor Décimo. Entonces, después de tantos años, el profesor Décimo todavía no ha hecho un gran cambio en la situación de mutant, y ahora debería estar un poco impaciente. En este momento, debería ser así, pero no sé qué van a hacer. Solo sé que la Iglesia Secreta del Caos planea ir al Medio Oriente, y el profesor Décimo le pidió a Ángel y Storm que lo protegieran. Un hombre que sostenía un periódico se acercó lentamente a Magneto. Mientras informa información a Magneto, el cuerpo está cambiando. Pronto, el hombre que sostenía el periódico se convirtió en una mujer de piel azul. Mutant Brotherhood es mejor para preguntar sobre la mujer, Mystique. Habiendo ido al médico a toda prisa, Charles ahora ha caído al punto en que incluso tiene que pedir prestado el poder de un culto. Realmente no sé qué hará por sus ideas en el futuro. Charles es el nombre del profesor X, aunque Magneto ahora es un extraño para él, incluso un enemigo mortal. Pero los dos solían ser muy buenos amigos. Pero es por eso que Magneto se sorprendió de que el profesor Décimo eligiera aprovechar el poder del ocultismo del caos. Todos cambiarán. En mis 200 años de vida, he visto una escena así más de una vez. La mística no tiene absolutamente nada que ver con eso. Como mutante bastante longeva, Mystique ha visto compromisos, cambios, traiciones, etc. en su vida. Entonces, a sus ojos, cualquiera puede cambiar. No es gran cosa. Tal vez. Magneto cerró lentamente los ojos cuando escuchó las palabras y luego respiró hondo. Ahora que conocen su itinerario, preparémonos. No importa lo que vayan a hacer, ya que está relacionado con X-Men, definitivamente será perjudicial para nuestra hermandad mutante. Es mejor dejar que alguien eche un vistazo y lo detenga en el momento adecuado. ¿Quién hará esto? Mystique miró a Magneto, había mucha gente que podía hacerlo.
Pero exactamente a quién dejar ir, eso depende de Magneto para decidir. Sabretooth y Master Ilusión, deja que los dos jueguen de oído. Magneto lo pensó detenidamente, este asunto no es difícil. Fue suficiente para Dientes de Sable y el ilusionista ir solos. Está bien, les haré saber. Después de que Mystique asintió, dio media vuelta y se fue. Y Magneto se quedó allí, preguntándose en qué estaba pensando. Charles, te demostraré que los humanos nunca podrán coexistir con los mutantes. Pasaron otros 2 días. Cerca de la base de una organización terrorista en el Medio Oriente. Oiga. Señor, ¿puede decirme por qué me trajo a este lugar? El Dr. Banner miró esta tierra exótica y no pudo evitar preguntarle a Xiao Wen frente a él. Desde que me desperté, me encontré encarcelado por estas personas. En otras palabras, el cautiverio es un poco impreciso, debe protegerse, ¿no? La otra parte no restringió su libertad, e incluso actuó a voluntad. Es solo que no puede salir del área de la villa, y no hay más restricciones que eso, y ni siquiera muestra codicia por el poder aterrador en su cuerpo. Esto sorprendió al Dr. Banner, quien tenía poderes dentro de él con los que incluso los militares solo podían soñar. No esperaba que no les importara en absoluto, y desde que me quedé aquí, el ejército nunca ha tocado la puerta. Esto también hizo que el Dr. Banner, que había estado escondido en el Tíbet durante varios días, sintiera una sensación de alivio después de una larga ausencia. Así que no me importaba tanto. Hasta que Xiao Wen lo trajo a este lugar más tarde. El Dr. Banner realmente no podía entender por qué Xiao Wen se trajo a este lugar. Dr. Banner, estamos aquí para encontrar una casa de hace mucho tiempo, donde tengamos lo que necesita nuestra iglesia tántrica del caos. Xiao Wen no ocultó nada, así que le dijo al Dr. Banner el propósito de este viaje. Pero después de que el Dr. Banner lo escuchó, no pudo evitar exclamar. ¿Eres la iglesia secreta del caos? Ese mal, originalmente, el Dr. Banner quería hablar de cultos, pero se tragó las palabras cuando llegaron a sus labios. Después de todo, es bastante descortés llamar a alguien una secta frente a los demás. Un culto, ¿verdad? A Xiao Wen no le importó esto, pero lo dijo directamente. Porque a sus propios ojos, él también está practicando un culto. No hay nada de malo en eso. Pero el punto clave es que a Xiao Wen solo le importa si su trabajo misionero puede tener éxito. Aparte de eso, no te preocupes demasiado por eso. Punto. Frente a las palabras de Xiao Wen, el Dr. Banner permaneció en silencio por un momento. Con una mirada avergonzada en su rostro, Xiao Wen no pudo evitar reírse. Pero hablando de eso, Dr. Banner, ¿no sabe que somos la iglesia secreta del caos? No se lo oculté deliberadamente, ¿verdad? Útil en ese momento, solo pensaba en ser feliz, y finalmente puedo tener un lugar para descansar a gusto, sin tener que vivir con ratones en la alcantarilla, así que olvidé preguntarte quién eres. Hablando de este asunto, el Dr. Banner también estuvo avergonzado por un tiempo. Pero suena bastante interesante para Xiao Wen. ¿El Dr. Banner no quiere vivir con ratas? Pero a continuación, el lugar al que quiero ir probablemente no sea tan simple como tener un mouse. Sistema, realiza el guión del ratón en la pared. Realización exitosa. El Dr. Banner, que estaba avergonzado, de repente miró hacia arriba y vio un edificio no muy lejos. Eso es, ¿y por qué hay un monasterio aquí? ¿Y por qué no lo vi hace un momento? Capítulo 45. Y Kema Bay, comienza la trama. El Dr. Banner recordó claramente que probablemente no había visto este monasterio antes. Pero ahora este monasterio en realidad apareció frente a sus ojos así. Además, ¿por qué hay monasterios en el Medio Oriente? ¿Esta cosa no sería desmantelada directamente por los habitantes del Medio Oriente? Por el momento, Storm y Ángel también miraban al monasterio con dudas en sus rostros. Realmente no vieron un monasterio aquí en este momento. ¿Podría ser el maestro de la ilusión? ¿Pero no tiene motivos para crear un monasterio frente a nosotros? Storm inmediatamente se preguntó, ¿podría ser este el trabajo del maestro ilusionista de la hermandad mutante? Pero después de pensarlo, no hablemos de si el maestro de la ilusión está aquí. Incluso si Master Ilusión está realmente allí, no debería hacer tal cosa, ¿verdad? Estamos llegando allí. No importa lo que piensen los demás, Xiao Wen sabe que ha llegado al lugar. Y Kema Bay es de hecho el lugar que estamos buscando. Xiao Wen entró directamente después de hablar. Varias otras personas vieron esto, aunque sus corazones estaban llenos de dudas, finalmente entraron.
Justo después de que entraron Xiao Wen y los demás, de repente había dos personas más en el camino detrás de ellos que deberían haber estado vacíos. Era un hombre de cabello rubio, de figura corpulenta, tan fuerte como un tigre, y un hombre que exudaba fanatismo y destrucción por todo su cuerpo. Y otro hombre que vestía un vestido extraño y se vestía como un mago. Los dos eran exactamente Sabretooth y Master of Illusion, a quienes Magneto les ordenó que interfirieran con las acciones de Xiao Wen. ¿Estás seguro de que tu invisibilidad es útil? ¿Por qué mencionaron tu nombre justo ahora? ¿Es cierto que has sido expuesto? Sabretooth parecía tener algunas dudas sobre la habilidad del Illusion Master, por lo que inmediatamente cuestionó al Illusion Master. Pero solo hubo una mirada en blanco cuando lo entendió. Mocoso sin cerebro, la próxima vez que hable, espero que puedas usar tu lamentablemente pequeño cerebro. El maestro de la ilusión caminó directamente hacia el monasterio después de hablar, ignorando por completo la mirada asesina de Dientes de Sable. Después de que los dos entraron, chocaron con Storm de frente. Cuando Sabretooth vio a Storm, estaba a punto de atacar, pero el maestro de la ilusión lo detuvo. Nos he alucinado, y ahora a otros ojos nuestra apariencia ha cambiado muchísimo. ... Al escuchar esto, Dientes de Sable todavía estaba ansioso por moverse, pero al menos se contuvo. Storm miró a los dos invitados no invitados y no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Quién eres? Todos somos transeúntes, y simplemente entramos y echamos un vistazo cuando vemos un monasterio aquí. Ahora que lo he visto, ¿debería irme? Aunque Storm no conoce a Master of Illusion y Sabretooth ahora, puede sentir claramente que hay un aura sobre ellos que no le gusta. Storm, que estaba preocupada de que hubiera problemas, quería dejarlos ir a los dos. Ustedes no parecen ser los dueños de este lugar, ¿verdad? Los vi entrar hace un momento, entonces, ¿por qué tuvimos que irnos cuando pudieron quedarse? Naturalmente, el maestro de la ilusión no se iría tan fácilmente, y Dan incluso discutió con Storm. Si yo fuera tú, me iría ahora y me daría la vuelta. Storm realmente no quería discutir con Master Illusion y los demás, Dan incluso quería usar la fuerza para obligarlos a irse. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, la voz de Xiao Wen vino desde atrás. Tienen razón. Después de todo, no somos los amos aquí. Si la gente quiere quedarse, que se quede. Y creo que después de un tiempo, cuando mis amigos regresen, él también les dará la bienvenida. Xiao Wen no podría ser más claro en su corazón, las dos personas frente a él deben haber sido enviadas por otras fuerzas. Ese es mi objetivo. Presumiblemente, también debería tener un nombre y apellido en la obra original. Si puede corromperlos, debería poder obtener muchos beneficios. Entonces Xiao Wen, naturalmente, no los dejará irse. Es solo que Storm y Ángel fruncieron el ceño cuando escucharon las palabras de Xiao Wen. Aunque Xiao Wen no trajo a Natasha Romanoff e Ida Wang esta vez, trajo al Dr. Banner aquí. Había 4 de ellos, pero 2 de ellos parecían estar arrastrando aceite. En tales circunstancias, existía el riesgo de insuficiencia de mano de obra. Ahora que se desconoce el paradero de estas dos personas, Xiao Wen no solo no las expulsó, sino que tomó la iniciativa de retenerlas. Esto hizo que fuera difícil para ambos. Pero en este momento, después de todo, Xiao Wen es quien decide entre ellos, y solo son guardaespaldas. Entonces, Xiao Wen ya tomó una decisión, no importa cuán reacios sean, solo pueden quitarse de en medio. Gracias, se está haciendo tarde ahora. El pueblo más cercano está a más de 10 kilómetros de distancia. No tenemos más remedio que pedir prestado un día en el monasterio. Master Illusion sacó el discurso que había preparado temprano en la mañana, tratando de disipar las preocupaciones de algunas personas. Xiao Wen no dijo mucho sobre esto, pero asintió con una sonrisa, como si realmente creyera lo que dijeron. Después de que también encontraron un lugar para sentarse, el Dr. Banner recordó lo que Xiao Wen dijo antes y preguntó. Maestro Xiao Wen, dijiste que este monasterio pertenece a tu amigo. De lo contrario, ¿por qué crees que tengo la llave aquí? El Dr. Banner en realidad quería decir inconscientemente, pensé que lo habías robado. Pero, afortunadamente, se detuvo desde el borde y en realidad no lo dijo. Pensé que esto era una tierra de nadie. Si no hay nadie aquí, ¿quién lo limpió? En este momento, otra voz vino de la puerta, y luego un hombre se acercó a Xiao Wen con una sonrisa en su rostro. Xiao Wen, ¿por qué viniste aquí tan pronto? Estaba realmente muerto de miedo estos días. El hombre que tenía delante era el protagonista original del guión de Rat in the Wall. El que al final mató a su compañero y seguía mordiendo el cuerpo del otro.
Es solo que todavía es una persona normal ahora, al menos en la superficie. En cuanto a Xiao Wen, en lugar del capitán, se convirtió en la persona invitada por él para lidiar con las ratas en la pared aquí. De acuerdo con la configuración adicional de Xiao Wen, los dos pueden considerarse amigos durante muchos años. Entonces, tan pronto como vio a Xiao Wen, abrazó cálidamente a Xiao Wen. Dono, sigues tan tímido como siempre. Xiao Wen se rió e hizo una broma con Dono, y luego cambió el tema al negocio. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Esperar aquí? ¿O tomar la iniciativa? Espera, se está haciendo tarde de todos modos, tal vez después de que caiga la noche, sentirás el horror de la rata en la pared. Capítulo 46. Una familia abandonada por Dios, un demonio hereditario. Al escuchar las palabras de Dono, todos los presentes también mostraron dudas. Aunque vinieron aquí con Xiao Wen, ninguno de ellos sabía lo que estaba pasando aquí. Al ver las caras perplejas y desconcertadas de todos, Dono comprendió de inmediato. Xiao Wen, no les has dicho para qué están aquí, ¿verdad? No. ¿No es explicar la situación lo que tú, el maestro, deberías hacer? La cara de Xiao Wen definitivamente dejó a Dono sin palabras por un tiempo, pero en este punto solo podía correrse solo. En realidad, no es gran cosa. Es solo que parece que hay ratones en esta casa. Siempre escucho el sonido de los ratones corriendo por las paredes todas las noches. Tan pronto como se mencionó este asunto, el rostro de Dono mostró una mirada de miedo. Era como si de lo que estuviera hablando no fuera de un ratoncito, sino de un flagelo. ¿Ratón? Al escuchar esto, todos los presentes mostraron expresiones aún más sorprendidas en sus rostros. Originalmente, pensaron que Xiao Wen debía tener algo muy importante con lo que lidiar cuando vino aquí tan solemnemente. ¿No esperabas atrapar ratones? ¿Este tipo de cosas todavía necesitan a Xiao Wen? ¿No estaría bien ponerse en contacto directamente con la empresa de captura de ratones? Quizás Duo no sabía lo que estaban pensando, incluso dijo Dan impotente. En realidad, no tuve más remedio que pedirle a mi viejo amigo Xiao Wen que viniera a ayudar. Antes de que vinieras, lo había intentado de muchas maneras. Ya sea poniendo veneno para ratas, usando una trampa para ratones o contactando a un profesional de una compañía de trampas para ratones, pero al final, y mucho menos un ratón, ni siquiera encontré el pelo del ratón. Cuando Dono dijo esto, había una vacilación obvia en su expresión. Pero después de pensar por un tiempo, todavía eligió decirles a todos la verdad. En realidad, la razón más importante por la que estoy tan nervioso es por los rumores locales sobre nuestra familia. ¿Rumor? Tan pronto como escucharon esto, todos inmediatamente se llenaron de energía. Sabían que Xiao Wen, el líder del culto, podría estar tan interesado en explicar los rumores que debía ser un gran problema. En realidad, la tierra bajo nuestros pies parecía ser un templo construido por los romanos hace mucho tiempo. Después de un período de desuso, cayó en manos de mi familia, y mi familia construyó el monasterio actual. Pero desde que mi familia construyó este monasterio, se ha considerado una existencia abandonada por Dios, y peor aún, se dice que mi familia es un grupo de odiosos demonios, que han estado viviendo en esta tierra por generaciones, comiendo con la carne y la sangre de la gente de aquí. Porque cuando mi familia estaba aquí, mucha gente parecía desaparecer, y eventualmente pensarían que mi familia se los llevó, y hasta ahora no soy bienvenido por aquí, pensando que soy un demonio que regresa. Las palabras de Dono sonaron como una ridícula balada country. Pero el tono de Dono transmitía una especie de afirmación, como si él mismo lo pensara. El Dr. Banner también escuchó esto, por lo que Dan incluso cuestionó a Dono. Las personas desaparecidas eran algo muy común en la antigüedad, pero ahora es posible que solo tengas un grupo de ratones astutos en tu casa. ¿Por qué vincularías estas dos cosas que no tienen ninguna relación? Porque investigué mi árbol genealógico. Dono sonrió irónicamente y continuó. Parece que hay una pequeña secta en mi familia. Controlan a toda la familia y eligen a los niños que creen que cumplen con sus expectativas para liderar la secta. En mi familia, todas las personas benévolas y amables a menudo mueren en accidentes antes de llegar a la edad adulta, pero aquellos que son crueles y tiránicos pueden heredar con éxito a la familia y liderarla para siempre. ... Las palabras de Dono inmediatamente silenciaron a todos. En uno o dos de esos casos, todavía podrían decir que fueron meras coincidencias. Pero ahora que la historia de toda la familia siempre ha sido así, obviamente hay un problema. Al ver que todos estaban en silencio, Dono inmediatamente disipó la atmósfera embarazosa con una sonrisa.
Todos, no presten atención. Lo que dije hace un momento son solo mis propias conjeturas. El objetivo principal esta vez es hacer que todos me ayuden a lidiar con el problema de las ratas en este monasterio. El tema cambió del pasado pecaminoso de la familia a la actual plaga de ratas. Inmediatamente, las expresiones de todos se relajaron un poco. Dono, definitivamente ayudaremos con el asunto del ratón, pero no somos solo mis amigos y yo aquí. Estos dos están aquí para pasar la noche y no puedo representarlos. Mientras Xiao Wen hablaba, señaló a Sabretooth y Master Ilusión. Al ver esto, los dos ni siquiera necesitaron que Dono preguntara, Dan incluso expresó su disposición a ayudar. Venimos aquí para pasar la noche. Si ni siquiera queremos ayudar a ahuyentar a un ratón, entonces somos demasiado ignorantes. También ayudaremos, no se preocupe, señor Dono. Ambos también expresaron su voluntad de ayudar, por lo que Dono estaba más tranquilo ahora. Dado que ese es el caso, estoy aliviado. Dono miró los rostros de varias personas con sonrisas satisfechas. Entonces descansemos primero, y actuaremos mañana por la mañana. Después de que Dono terminó de hablar, bajó a limpiar la casa para todos. Todo el mundo no tiene opinión sobre esto. Tarde en la noche. Shusasa. Chirrido. Xiao Wen, que estaba acostado en la cama, se despertó con un sonido extraño. Cuando Xiao Wen abrió los ojos y miró a su alrededor, pudo sentir que algo andaba mal en esta habitación. Hay una fuerza invisible que está liberando miedo, caos y distorsión. Parecía haber innumerables ratones volando en cada pared, dejando atrás un sonido aterrador. Incluso el candelabro sobre la cabeza parecía haberse convertido en una masa de carne y hueso que se retorcía y emitía una luz roja aterradora. Pero estos no le sirven de nada a Xiao Wen. Este guión fue realizado por él, y nada en él representaría una amenaza para él. Así que Xiao Wen está sentado en la cama ahora, sintiendo el poder que obviamente proviene de los dioses que lo restringen. ¿Quieres confirmar de qué dios es el poder? ¿Qué dios está escondido entre las ratas en la pared? Maullar. Pero antes de que Xiao Wen pudiera analizarlo, un gato lo perturbó maullando. Luego hubo una serie de maullidos, como si los gatos de todo el monasterio estuvieran alarmados. Antes de que Xiao Wen pudiera tomar alguna acción, hubo un grito extremadamente miserable. Ahora Xiao Wen no estaba interesado en continuar con el análisis, por lo que solo podía levantarse y caminar afuera. ¿Quieres ver si es el afortunado el que puede asustarse con tal virtud? Pero justo cuando Xiao Wen caminó hacia la puerta, el brazo verde atravesó la puerta y agarró a Xiao Wen directamente. Este vídeo está hecho por Novel Swing 2. Dale like y suscríbete para más vídeos. Espero que disfrutes de todas las novelas del canal, así que toma tu tiempo de disfrute y ve mi canal XD Pato jajaja. Capítulo 47. Cueva misteriosa, fe en los dioses exteriores. Titán verde. Dr. Banner. Ahora sabía quién era, pero en cambio se volvió un poco problemático. Después de todo, el titán verde se ha vuelto loco, por lo que todavía es un poco problemático. Xiao Wen empujó con fuerza sus pies, saltó hacia atrás en el aire y aterrizó directamente sobre la cama. Luego, la puerta ya destartalada se hizo añicos en el acto, convirtiéndose en un cielo lleno de aserrín. Una figura alta se paró en la puerta, era el titán verde del Dr. Banner. ¿Qué sucedió y carajo? ¿Qué clase de monstruo es este? Dono fue el primero en correr cuando escuchó el ruido, pero se sorprendió cuando vio al titán verde parado frente a la puerta de Xiao Wen. Después de todo, parece un titán verde, y cualquiera que lo mire tendrá miedo. Luego, el titán verde pareció tener aún más miedo de Dono, tan pronto como vio a Dono, corrió a la habitación de Xiao Wen, se paró en una esquina y se agachó. ¿Eh? Al ver la aparición del titán verde, Xiao Wen se quedó atónito por un momento, pero luego volvió en sí. ¿Esto es miedo? Xiao Wen miró al titán verde en cuclillas en la esquina, temblando constantemente como un niño, y ni siquiera tuvo el coraje de mirar hacia afuera. Ya entendía lo que estaba pasando. Aunque el titán verde es poderoso, pero al mismo tiempo su mente solo tiene 3 años. Antes de integrarse completamente con la conciencia del Dr. Banner, las acciones del titán verde aún se basan más en el instinto. El poder dejado por los dioses en esta sala de repente jugó un papel, causando una serie de fenómenos extraños. Para la gente común, esto puede ser similar a estar embrujado. Es solo que bajo la bendición del misterioso poder del sistema de retención, parecerá aún más aterrador. Pero para el titán verde es completamente diferente. Solo lo había sentido no hace mucho, junto con la abominación, la presión del gran antiguo.
Ahora hay un encuentro repentino, el poder de los dioses exteriores que es más aterrador que los viejos maestros. Esta fuerza poderosa pero aterradora inmediatamente despertó el miedo más profundo en el corazón de Green Titan, e instintivamente quería encontrar un lugar seguro. Y en este momento, el lugar más seguro de todo el monasterio es, sin duda, la habitación de Xiao Wen. Porque ninguna de estas fuerzas representa una amenaza para Xiao Wen. Entonces, el titán verde naturalmente se apresuró a entrar, queriendo estar protegido. El titán verde acurrucado en la esquina pareció sentir que estaba seguro aquí, por lo que se relajó gradualmente. El cuerpo comenzó a encogerse constantemente, y finalmente el Dr. Banner volvió. Estaba mirando a Xiao Wen con una mirada de miedo y preguntó tartamudeando. Maestro Xiao Wen, ¿no, estás bien? El Dr. Banner está bien, no te preocupes. Mientras Xiao Wen hablaba, dio un paso adelante y levantó al Dr. Banner. En este momento, Tono desde afuera se apresuró a sostener un escudo y un cuchillo corto. Xiao Wen, ¿estás bien? Estoy aquí para salvarte. Tono gritó y entró corriendo, agitando la daga en su mano indiscriminadamente. Al verlo así, Xiao Wen no pudo evitar reírse, luego agarró la mano de Dono que sostenía el cuchillo y dijo en voz baja. Está bien, Tono. Ah. Tono se calmó después de escuchar esto y luego miró a su alrededor, solo para descubrir que el monstruo verde ya no era visible. Xiao Wen, ¿qué pasa con ese monstruo verde que se parece a Sheila Ike? No hay monstruos en absoluto, probablemente porque estás demasiado nervioso y tienes alucinaciones. Xiao Wen no dijo que el Dr. Banner es el titán verde, pero optó por ayudarlo a ocultarlo. El Dr. Banner respiró aliviado y, al mismo tiempo, miró a Xiao Wen con gratitud. Desde que conocí a Xiao Wen, he estado causando problemas a Xiao Wen. Pero Xiao Wen no solo lo ayudó a resolver los problemas de los militares, sino que nunca hizo más preguntas sobre su propia situación, mostrando absoluto respeto. Tal vez después de que regrese a Tabez, realmente debería unirme oficialmente a la Iglesia Secreta del Caos. Pensando en esto, el Dr. Banner de repente sintió que unirse a la Sociedad Secreta del Caos no era inaceptable. Después de todo, Xiao Wen lo ha ayudado mucho y debería corresponder tanto emocional como racionalmente. El Dr. Banner decidió que después de regresar esta vez, debía unirse formalmente a la Iglesia Secreta del Caos. ¿Cómo puede ser una secta una religión que puede ser dirigida por un líder recto y servicial como Xiao Wen? Esto debe ser un rumor del mundo exterior. Después de pensarlo de esta manera, Banner se volvió más decidido en su mente. En este momento también llegaron Ángel y Storm, así como Sabretoot y Master Illusion. Descubrimos que todos los gatos se habían ido al sótano. Ángel miró a Xiao Wen y a los demás, y después de confirmar que nadie resultó herido, se volvió hacia Dono y preguntó. Señor Dono, ¿sabe lo que hay en el sótano? ¿El sótano? Dono pensó por un momento y luego dijo. El sótano parece haber sido construido por los romanos, pero no sé las cosas más específicas, porque nunca he bajado. Ángel asintió y luego dijo especulativamente. Ahora parece que el antiguo nido de esos ratones debería ser el sótano, y este debería ser el único lugar en toda la casa que no ha sido investigado, ¿verdad? Al escuchar esto, Tono dudó por un momento, luego asintió de inmediato y dijo. Dado que este es el caso, investiguemos. Después de hablar, Tono sacó una llave y llevó a varias personas al sótano. Xiao Wen también apoyó al Dr. Banner, cuyas piernas aún estaban débiles, y lo siguió. Cuando llegaron a la puerta en el último piso del sótano, Tono sacó la llave y abrió la puerta, y luego empujó con fuerza, y lo que todos vieron fue una cueva. Todos miraron la cueva con sorpresa, pero en ese momento la expresión de Dono se volvió un poco antinatural. Aunque lo ocultó muy bien, todos los presentes, excepto el Dr. Banner, son un viejo mundo que ha experimentado muchos años de altibajos. Inmediatamente notaron que algo andaba mal con Dono. Aunque todos no dijeron nada, también estaban protegiendo a Dono con cautela. Pero en este momento, Dono pareció sentir algún tipo de guía, y caminó hacia la cueva con paso firme, y el resto de la gente lo siguió de cerca. Capítulo 48. Familia caníbal, todos ustedes son ganado. Desde que llegaron a este sótano, todos lo han notado. El Dono frente a ellos obviamente tiene un problema. Especialmente después de que se abrió el sótano, todos podían sentir claramente que Dono había cambiado. Es que ninguno de ellos dijo nada al respecto, solo vieron el comportamiento de Dono y lo guardaron en sus corazones. Solo ten cuidado con Dono en todo momento.
Al ver que Dono parecía estar haciendo un nuevo movimiento en este momento, varias personas lo siguieron de inmediato y nadie estaba dispuesto a quedarse atrás. Todos están llenos de curiosidad por los secretos que se esconden detrás de este monasterio. Especialmente cuando realmente enfrentaron la existencia de la rata en la pared y supieron que la parte trasera de este monasterio no era simple. Ese tipo de curiosidad está aún más lista para salir. Este lugar en realidad se llama cueva, pero en realidad es más como un almacén, pero es un poco demasiado grande. Pero piénsalo, después de todo, esto era originalmente un sótano. ¿No es almacén? Pero a medida que todos profundizaron, todo lo que vieron subvirtió su cognición. Hasta el final, todos llegaron a un pozo sin fondo bajo el liderazgo de Dono. Después de llegar al gran pozo, Dono se detuvo y se paró frente al gran pozo, con los ojos vidriosos, como una marioneta sin alma. Especialmente ese rostro perezoso, sin rastro de los cambios de expresión que los humanos deberían tener. Pero ahora la espalda de Dono estaba frente a todos, por lo que, naturalmente, todos no podían ver su rostro. ¿No vas a continuar? Dono, aunque no sé lo que quieres hacer, pero la broma debería terminar aquí. Master Ilusión vio que no había nada que valiera la pena preocuparse en esta cueva. Dan incluso expuso el disfraz de Dono. Desde el principio, nos has estado mintiendo. Mis ojos pueden ver claramente que estás tratando de engañarnos. El mismo Master Ilusión es un maestro en la fabricación de mentiras, puede decir de un vistazo si otros están mintiendo o no. Entonces, cuando entró en contacto con Dono por primera vez, ya había descubierto que Dono estaba mintiendo. En otras palabras, Dono no dijo todo lo que sabía, pero el maestro de la ilusión no expuso a Dono en ese momento. También quería ver qué tipo de medicina se vendía en la calabaza de Dono. Y ahora que Dono parece tener algunos trucos nuevos, es hora de aclarar todo esto. Desde el principio, querías guiarnos a esta cueva, pero obviamente tienes algunas dudas. ¿Qué hay en esta cueva? El ilusionista miró a Dono con recelo, con profunda curiosidad y codicia en sus ojos. Además, ¿cómo diablos creaste esas ilusiones? Incluso yo no puedo ver esas ilusiones, e incluso después de encontrarlas, mi corazón está lleno de miedo, e incluso el sexto sentido puede ser engañado. Tus ilusiones son realmente asombrosas. Interesante. Master Ilusión habló muy emocionado, como un cazador de tesoros que ha encontrado un tesoro. En otras palabras, Dono frente a él es realmente un tesoro para Master Ilusión. Porque mientras pensara en la escena en la que se encontró con la rata en la pared de la casa antes, temblaría de miedo. Este miedo, incluso después de que el maestro de la ilusión haya creído firmemente que todo esto es una ilusión, no se ha debilitado en lo más mínimo. Este es un medio al que el maestro de la ilusión nunca ha estado expuesto. Si puedo obtener este medio, entonces mi fuerza definitivamente obtendrá una mejora sin precedentes, e incluso superará a Magneto y se convertirá en el mutante más poderoso. Sin embargo, el maestro de la ilusión, que todavía estaba inmerso en su propia fantasía, no se dio cuenta de que el Dono que estaba frente a él en este momento había sufrido grandes cambios. En este momento, Dono exudaba un aura extraña de adentro hacia afuera, especialmente después de escuchar las palabras del maestro ilusión, se dio la vuelta lentamente. Esa expresión helada, como la de Eggman, inmediatamente hizo que todos sintieran que se les iluminaba la espalda. La columna no pudo evitar temblar. ¿Mentiras? ¿Ilusiones? ¿Realmente puedes decir qué es realidad y qué es falso? El extraño tono de Dono inmediatamente hizo temblar el corazón de todos. Pero antes de que tuvieran alguna reacción, una fuerza extraña los envolvió a todos. Este poder es como un sueño, pero es extraordinariamente real. Es como si estuviera entre lo virtual y lo real, la grieta que no se puede confirmar como verdadera o falsa. Fue en este momento que todos vieron la verdad sobre este monasterio. Sigue siendo esta cueva, sigue siendo este lugar. Nada ha cambiado, solo algunas cosas más. Un grupo de animales gordos y regordetes parecidos a cerdos estaba rodando sin sentido en la suciedad y el barro en este momento, pero por alguna razón, todos los que vieron esta escena no sintieron escalofríos en sus corazones. Especialmente cuando vieron a un hombre como un porquero acercándose a un ganado con un cuchillo de carnicero, y directamente aplastó al animal contra el suelo, el brillante cuchillo de carnicero estaba a punto de apuñalarlo. En este momento, todos también vieron claramente la cara del porquero. Era Dono. Aunque esto ha estado en sus conjeturas durante mucho tiempo, cuando realmente vieron esta escena, todavía no pudieron evitar sentir una explosión de miedo en sus corazones.
Especialmente después de ver que Dono era un porquero, de repente pensaron en otra pregunta. Dado que Dono era un porquero, ¿qué era ese ganado en el suelo? ¿O quién? Ya han adivinado qué tipo de historia se esconde detrás de esta abadía de Ikem. Esta es una familia de caníbales, quizás un culto. Y como es una familia de caníbales, es natural saber cuáles son los animales que domesticaron. Pero es precisamente porque saben esto que tienen tanto miedo. Especialmente bajo la influencia de esta extraña fuerza, el miedo y la ansiedad en sus corazones también se magnifican infinitamente. Y finalmente, cuando vieron la cara de la bestia que Dono había clavado en el suelo, llegó a su clímax. Porque ese animal que parece un cerdo tiene una cara exactamente igual a la suya. De repente, todos sintieron frío en todo el cuerpo, como si hubieran caído en una cueva de hielo. Una especie de horror que no se puede describir con palabras surgió en sus corazones en un instante. Entonces se convirtió en la emoción más primitiva del ser humano, la forma más directa de expresar el miedo. Ah. Capítulo 49. Nyarlathotep conocía a Xiao Wen. Hubo gritos interminables. Y Xiao Wen se hizo a un lado, observando todo esto en silencio. Aunque también vio estas ilusiones, a Xiao Wen no le importó. Debido a que estas fuerzas no pueden afectarlo, a sus ojos, este es solo un vídeo muy claro. Pero para otros, es un desastre. Todos vieron que se habían convertido en víctimas del cuchillo de carnicero de Dono. Estaban a punto de ser asesinados por Dono pronto, y bajo el poder aterrador de los dioses exteriores, habían perdido por completo la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Solo podían gemir de miedo, pero no tenían poder para cambiarlo todo. Efectivamente, es Nyarlathotep, un hombre que ni siquiera ha visto a los miembros de su familia, y parece tener un peligro tan aterrador en el guión de An, que parece ser el más seguro. Xiao Wen también puede confirmar en este momento que detrás del monasterio Ikem, el poder que existe es sin duda el de Nyarlathotep. Es solo que esto debería ser solo una encarnación de Nyarlathotep. Como la existencia más problemática de todo el universo restringido, el esparcidor del caos y el mensajero de Azathoth. Nyarlathotep tiene muchos avatares, y estos avatares son incluso más peludos que un cuerpo humano. Fueron estos avatares los que Nyarlathotep usó para esparcir constantemente el caos por todo el universo, convirtiéndolo en lo que quisiera Azathoth. Solo así Azathoth dormirá para siempre. En lugar de despertarse con la llamada del gran despertador Ge-Ros, el universo entero será destruido. Nyarlathotep es el mensajero de Azathoth, y todo lo que hace es para Azathoth, para que Azathoth tenga un sueño más cómodo. Y el otro dios exterior, Ge-Ros, al que llaman el Gran Despertador, nació de la idea de Azathoth de despertarse cuando estaba cansado de este universo. Poderoso dios exterior. Se puede decir que Ge-Ros y Nyarlathotep son completamente opuestos. El universo nació en el sueño de Azathoth, y Ge-Ros nació de la idea de despertar de Azathoth, por lo que tiene el poder completamente opuesto a otros dioses externos y viejos maestros. Es capaz de despertar a la fuerza a los primigenios y dioses exteriores dormidos y alterar sus formas de poder. Pero la mayoría de los antiguos y los dioses exteriores caerán en el colapso y la autodestrucción bajo este tipo de estimulación. La razón por la que Xiao Wen piensa en Ge-Ros en este momento también es porque puede sentir que el avatar de Nyarlathotep aquí parece haber sido influenciado por Ge-Ros y se ha transformado. De lo contrario, esta fuerza no sería tan suave como para no comenzar a apuntar a todos cuando ingresaron al monasterio. Incluso al principio, Dono estaba consciente de mantenerlos fuera del sótano. La encarnación de Nyarlathotep es generalmente el antiguo gobernante de nivel superior. Solo los líderes del campamento como Cthulhu tienen un poder más fuerte que la encarnación. Xiao Wen clasificó la información sobre Nyarlathotep en su mente y luego fijó su mirada en Dono, quien había sido completamente controlado por este poder residual. Dono, o el poder restante del dios sin rostro, ¿qué vas a hacer ahora? Predicador, no tengo el poder para corromperlos ahora, ¿cómo planeas lograr que ofrezcan su fe? Después de que Dono escuchó las palabras de Xiao Wen, inmediatamente le preguntó a Xiao Wen al respecto. Como encarnación de Nyarlathotep, posee mucho más conocimiento que los antiguos, y también tiene una comprensión más clara del universo restringido. Entonces conocía la identidad de Xiao Wen y entendió el plan de Xiao Wen. Si quieres que ofrezcan su fe, no necesariamente necesitas tu poder para corromperlos. Solo debes hacerlo de acuerdo con tus propias ideas, y yo me encargaré del resto. El tono indiferente de Xiao Wen hizo que Dono se sintiera un poco raro. Eres muy similar a mi cuerpo principal. Si pueden conocerse, creo que podrán tener muchos temas en común, ¿verdad?
Cuando conocí al dios de los tres pilares, también debería ser el momento en que el dios de los tres pilares se rindió a mí. Jeje. Tono solo se rió un par de veces cuando escuchó las palabras casi arrogantes e interminables de Xiao Wen, y luego dejó de hablar. Sabía que Xiao Wen no estaba bromeando, como predicador, Xiao Wen era sin duda una gran colección del universo de Cthulhu. En otras palabras, Xiao Wen es una existencia igual a Azathoth. Mientras Xiao Wen pueda continuar predicando, un día Xiao Wen se convertirá en otro Azathoth. Definitivamente, son cosas que no se sabían desde hace mucho tiempo. Lo que Dono tenía que hacer ahora era simplemente cumplir su misión. De pie frente al gran pozo, Dono levantó la mano y señaló hacia el gran pozo. Inmediatamente, todo el suelo tembló y se oyó un crujido y un ruidoso sonido procedente del gran pozo. Parece que algo corre desde el gran pozo hacia el exterior. Chirrido. Innumerables ratones salieron corriendo del gran pozo como un torrente. Surgiendo hacia el exterior, los 7 gatos que habían estado emitiendo advertencias en la puerta del sótano no tuvieron tiempo de esquivar el ejército de ratas y se sumergieron instantáneamente en el grupo de ratas felices. En menos de un segundo, solo quedaron huesos. El ejército de ratas gritó y salió corriendo del monasterio. Y Dono, que estaba parado frente al gran pozo, también desapareció en ese momento. En el momento en que Dono desapareció, Master Illusion y los demás también se despertaron. Pero en este momento, cada uno de ellos tenía una mirada de miedo en sus rostros, tirados en el suelo, luchando y gritando constantemente. No hay absolutamente ningún aura que los superhéroes y supervillanos deban tener. No, no, no. No soy un ganado, no te acerques a mí. Falso. Todo esto debe ser falso. Soy un maestro de las ilusiones. No puedes engañarme con estas ilusiones. Maestro Xiao Wen, sálvame. Todos gritan, todos lloran. Frente a los dioses que realmente juegan con lo falso y lo real, han perdido por completo la capacidad de distinguir entre la realidad y la falsedad. Si Xiao Wen no interviniera, tal vez quedarían atrapados en su propia fantasía por el resto de sus vidas. El amoroso padre del mar profundo, la gracia de la marea, la grandeza nadando en el abismo sin fin, en el nombre de Dagón, bendice los ojos. El texto de relieve reapareció en su mano. Siguiendo las palabras de Xiao Wen, una ráfaga de brisa marina salada sopló repentinamente en esta cueva hermética. Bajo el soplo de la brisa marina, las personas que estaban completamente confundidas se despertaron de inmediato. Entonces descubrí que estaba en medio de un vasto grupo de ratas. Inmediatamente, un sentimiento espeluznante llegó a sus corazones, casi haciéndolos pensar que todavía estaban en esa pesadilla. Está bien, el problema aquí se resolvió, salgamos y encontremos una manera de limpiar este desastre. Este vídeo está hecho por Novel Swing 2. Dale like y suscríbete para más vídeos. Espero que disfrutes de todas las novelas del canal, así que toma tu tiempo de disfrute y ve mi canal XD Pato jajaja. Capítulo 50. ¿Los robots también pueden jurar? Fury y Thor, así como Phil Coulson y otros también llegaron cerca de la abadía de Ikem en este momento. Quiere decir que todo esto está relacionado con la Iglesia Secreta del Caos, pero no puede proporcionar más información sobre esta religión, por lo que quiere que vaya con usted y el resultado es venir aquí. Thor miró a Fury con recelo. Tenía la sensación de que si no se había equivocado, debería haber sido engañado por el negro frente a él, ¿verdad? ¿Es esto tratar de convertirse en una fuerza de trabajo libre? Bien, y Fury miró a Thor con sorpresa al escuchar las palabras, esos ojos perplejos parecían estar pensando por qué Thor de repente entendió. ¿Qué tipo de ojos estás mirando? ¿Por qué siempre siento que me miras por encima del hombro? Thor le gritó a Fury con disgusto. No, absolutamente no. Fury lo negó de inmediato cuando escuchó las palabras. ¿No se ha demostrado mi admiración por Thor en este momento? Al escuchar las palabras de Fury y recordar la forma en que Fury expresó su admiración por sí mismo antes, Thor solo puede pensar en sí mismo pensando demasiado. Después de todo, ¿cómo podría una persona que se adora tanto mentirse a sí misma? Así que esa Iglesia Secreta del Caos, ¿realmente no tienes inteligencia? ¿Todavía no dijiste que tu Shield es el mejor departamento de inteligencia de la humanidad? Aunque Thor disipó sus dudas sobre Fury, aún persistió en pedir información sobre la Iglesia Secreta del Caos. Solo al descubrir todo esto y comprender lo que sucede detrás de la Iglesia Secreta del Caos, puedo obtener una respuesta que satisfaga a mi padre y regresar a Asgard. De lo contrario, tengo que seguir quedándome en esta tierra. Si lo que Fury dijo hace un momento realmente estaba engañando a Thor, entonces realmente no lo sabe ahora.
Por el momento, Fury no tiene otra opción que sonreír irónicamente. Después de todo, lo que la Iglesia Secreta del Caos quiere hacer, realmente no tienen ni idea hasta ahora. Bueno, parece que realmente no lo sabes. Al ver a Fury así, Thor finalmente lo creyó. Fury realmente no lo sabía. Efectivamente, los seres humanos no son confiables, y al final tengo que venir. Antes de que Thor terminara de hablar, sintió temblar el suelo. Luego vi desde la distancia que una gran cantidad de ratas salían corriendo de un monasterio en grupos, invadiendo el espacio abierto exterior como una marea. ¿Ratas? Muchas ratas. Al ver esta escena, Phil Coulson sintió que se le adormecía el cuero cabelludo. Había tantas ratas que daba un poco de miedo. Está a punto de vomitar por una persona que no tiene tripofobia. Maldita sea. Este debe ser el método de la Iglesia Secreta del Caos. Preparen un equipo para rescatar a Tony primero, y el resto de ustedes está aquí para monitorear los movimientos de estas ratas. Cada vez que suceda este tipo de cosas raras, no pienses demasiado, debe ser algo de la Iglesia Secreta del Caos. Entonces Fury ni siquiera tuvo que pensar en eso, y directamente puso el sombrero en la Iglesia Secreta del Caos. También ordenó a Phil Coulson que trajera a alguien para sacar a Tony. Esta vez, debido a las acciones de Xiao Wen, Shield descubrió el paradero de Tony y supo que Tony estaba en una organización terrorista cercana. Fury originalmente quería rescatar a Tony primero y luego unir fuerzas para organizar las acciones de la Iglesia Secreta del Caos. Pero ahora parece que es demasiado tarde. La Iglesia Secreta del Caos obviamente ha tenido éxito, y en este caso, la única prioridad es rescatar a Tony. Sí. Phil Coulson asintió y estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. Como resultado, una gran explosión sonó en la distancia y las llamas se elevaron hacia el cielo con una nube de hongo súper pequeña. Parece que llegaron un paso demasiado tarde para rescatar a Tony. La organización terrorista que encarceló a Tony está en realidad a menos de 2 kilómetros de distancia. Después de que Dono levantó el sello de estos ratones devoradores de hombres, los ratones devoradores de hombres que habían estado sellados en el pozo durante cientos de años ya estaban hambrientos y con los ojos rojos. Naturalmente, corrieron hacia la base de la organización terrorista con la mayor cantidad de personas. Una gran cantidad de ratas inundó la base, causando inmediatamente un gran caos. Maldita sea. ¿De dónde vienen estas ratas? Fuego, fuego. El terrorista miró a las ratas que corrían frente a él como una marea y rugió con voz ronca. Mirando a estos ratones con ojos rojos, constantemente sacó el arma en su mano y derramó su propia potencia de fuego. Pero no importaba cuántas ratas mataran, al momento siguiente, más ratas llenarían el espacio y continuarían corriendo hacia él. En un abrir y cerrar de ojos, las ratas arrojaron al suelo a muchos terroristas. Devoraron con avidez la carne y la sangre de estos terroristas, devorando incluso un poco de carne de sus cuerpos, dejando solo un esqueleto desnudo. Una escena tan aterradora cayó en los ojos de otros terroristas, lo que agravó aún más su miedo. Algunas personas tímidas incluso temblaron incontrolablemente, como si estuvieran completamente asustadas por la escena frente a ellos. Pero aún hay más personas resistiendo, usando todas las armas en sus manos para atacar al interminable ejército de ratas frente a ellos. Lanzallamas, ametralladoras pesadas, granadas, cuchillos de acero. Todas las armas, todas están involucradas en esta lucha. Son como piedra obstinada en un largo río que ha roto su terraplén. Quiero luchar solo contra esta marea sin fin, pero al final, solo tengo una forma de sumergirme. Cientos de ratas morían a cada momento, y cada segundo las ratas arrojaban a alguien y luego lo roían hasta convertirlo en huesos. Pero el número aparentemente interminable de ratones es demasiado aterrador. Al ver que el ratón estaba a punto de destrozar por completo la línea de defensa de los terroristas, de repente una enorme fuerza destrozó una casa de hierro en mal estado. Un tanque anticuado rugió como una feroz bestia de acero y aplastó al ejército de ratas. Ni siquiera necesitas disparar un cañón, simplemente pasar por encima de las cabezas de estas ratas puede matar a muchas ratas. Maldita bestia. ¿Sabes lo poderosos que son los humanos ahora? De esta manera, apareció un reguero de sangre bajo las orugas del tanque. El terrorista que conducía el tanque miró los cadáveres de ratas por todas partes y se llenó del placer de la venganza. Cuando incluso con toda la potencia de fuego, planeó aplastar a todos estos ratones hasta la muerte. Pero inmediatamente en su campo de visión, esos ratones se integraron entre sí como el agua. Al final, se convirtió en un enorme ratón y se paró frente al tanque. ¡Ley, carajo!
Antes de que salieran las palabrotas del terrorista, escuchó que alguien le robaba las líneas. Entonces vieron un robot que salía de la cueva donde tenían a los rehenes. Y pronunció un lenguaje grosero muy hábilmente.